Continuamos con la lectura del Nuevo Testamento y vamos a leer el día de hoy Mateo capítulo número 11, los mensajeros de Juan el Bautista. Cada vez que vayamos leyendo recordemos estas preguntitas: ¿qué se está diciendo? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si le hacemos estas preguntas al texto, podemos comprender mejor lo que estamos leyendo. Los mensajeros de Juan el Bautista, capítulo número 11 de Mateo, versión Reina Valera del año 1960. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no levantasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Haya sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondisteis estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a hacer algunos comentarios sobre este capítulo, recordando que el Señor Jesucristo había ya decidido enviar a sus discípulos a predicar que el reino se había acercado. Y él, en este caso, empieza a dar instrucciones a esos discípulos y les enseña y les dice que se deben ir a predicar, que no pasen por Samaria ni por los lugares de los gentiles, sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. Era siempre un mensaje general: el reino se ha acercado, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Queriendo decir que el rey estaba cerca. Las profecías decían que el Mesías sería rey, que sería un rey. Tal vez esto era lo que pensaba Juan. Estando en la cárcel, ya veíamos que desde el capítulo 2 Juan fue encarcelado, y tal vez pensaría: ¿en qué momento será que Jesucristo toma el reino? No lo ha tomado. Y tal vez por eso él le envía esos 2 discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo: Señor, ¿es usted el que esperábamos? ¿Es usted el Mesías rey? ¿Eres aquel el que esperamos o en realidad es otro? Jesús entonces les dice a los 2 discípulos: vayan y llévenle esta noticia a Juan el Bautista.
Juan, que es conocedor de Isaías, lector de la palabra, debe saber que el Mesías debía poder haber hecho estos milagros. Que los ciegos vieran, que los cojos andaran, que los leprosos fueran limpiados, que los sordos oyeran y los muertos eran resucitados y a los pobres se les anunciaba el Evangelio. Como diciendo, sí soy yo, este que cumplió todas estas cosas que estaban escritas sobre el Mesías, las está cumpliendo, entonces soy yo. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces los discípulos se fueron a llevarle el mensaje a Juan el Bautista, tal vez haciéndole entender, sí es el Mesías, pero tal vez hacerle entender a Juan el Bautista que no sería el momento en que él se posesionara como rey. Mientras ellos se van, el Señor Jesucristo hace un comentario sobre Juan el Bautista diciendo, no hay hombre mayor que este nacido. Muchos dirían, Abraham y Moisés, ¿qué? No, dice el Señor Jesucristo de su misma boca, así como está escrito aquí, no ha nacido un hombre como Juan el Bautista. Este es el mayor de todos, porque anunció el camino del Señor, el cual preparó el camino delante del Señor. Entre los que nacen de mujer, dice aquí, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento, pero muchos no quisieron. Muchos no quisieron. Es más, dice, ¿a qué se compara la generación en la cual se predicaba la palabra en ese tiempo? Semejante a muchachos que no quieren oír nada, porque se les canta y no bailan. Se les cuenta historias de tristeza y no se lamentan. Así fue, dice, a eso los comparo, porque vino Juan con un mensaje fuerte, con un mensaje duro, y le dicen, es que vino Juan que comía y bebía, entonces es que es un endemoniado porque viene a corregirnos, viene a darnos tantas palabras. Pero viene el Señor Jesús con un mensaje un poco más profundo, un poco más noble, acercándose a los pobres, acercándose a los pecadores, comiendo con pecadores. Entonces dicen, no, este es uno que come y bebe, es un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores. Pero entonces el Señor Jesús les dice, ustedes nada quieren, la sabiduría es justificada por sus hijos. Cosa interesante que hoy en día también se ve de esto. No se escucha ni un mensaje claro, ni el mensaje apacible. Nadie quiere escuchar nada, solamente sus propios conocimientos, su propia sabiduría. Las ciudades en las cuales el Señor hizo muchos milagros, como Corazín y Betsaida, no se arrepintieron, y entonces el Señor les dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque en ustedes se hizo muchos milagros, pero no creyeron. Las compara con otras ciudades, dice, en Tiro y en Sidón, donde en esas ciudades que eran consideradas malas, se hubieran hecho esos milagros que se hacen en ti, Corazín, y en ti, Betsaida, todos se hubiesen arrepentido, pero ustedes no. Asimismo, le dice, ay de ti, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, pero en realidad se habla mucho de Capernaum, pero en realidad serás abatida hasta el Hades. Porque lo mismo la compara con Sodoma y dice, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, Sodoma no se habría destruido, sino que permanecería hasta hoy. Como diciendo, no crean que Sodoma fue peor que ustedes. Lo peor que pueden hacer las personas, lo peor que puede hacer una ciudad es rechazar el mensaje de Cristo. Por eso a Capernaum se le consideró peor que a Sodoma, siendo Sodoma una de las ciudades catalogadas como de las peores. Terminando este mensaje que hacía las ciudades, el Señor entonces hace un mensaje más profundo, más individual, y dice que hace una oración. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, tal como lo dice Génesis, que el Señor es el Señor del cielo y de la tierra, porque escondió las cosas y se las reveló a los niños, a los que tienen pensamiento de niños, a los humildes de corazón. No a los sabios, a los entendidos, a los grandes escribas, fariseos, que estaban muertos de arrogancia. Padre, así te agradó, dice el Señor Jesús, revelar estas palabras. Y termina diciendo él, haciendo un llamado a los que le escuchaban, diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recordando unos versículos del Antiguo Testamento que decían que el peso del pecado era grande, que el pecado era como una carga que no nos dejaba andar. Y por eso él dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que estaba diciendo el Señor,
Crean en mí, suelten sus cargas en mí, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, el yugo que lleva el Señor es fácil y la carga del Evangelio es ligera. No que no tengamos que cambiar, sino que el Señor Jesucristo es el que nos cambia. Así que el mensaje terminando este capítulo es: sigamos a Cristo, entreguémosle las cargas, las ansiedades, los dolores, y Él se encargará de hacer el resto por nosotros. El Señor les bendiga. Mañana continuaremos con la siguiente lectura de Mateo capítulo número 12.